Kenzo acaba de empujar a Kenny contra la puerta del confesionario y la casa entera se quedó en shock. No fue un roce, no fue un accidente, fue un empujón con toda la fuerza, con toda la rabia acumulada, y Kenny terminó estrellado contra esa puerta mientras todos los demás se quedaban paralizados sin saber si intervenir o simplemente grabar todo con la mirada. Esto no es un juego ya, esto cruzó una línea que nadie esperaba que se cruzara tan pronto y ahora la jefa tuvo que intervenir porque la situación se salió completamente de control. Lo que pasó en esos segundos puede cambiar todo el rumbo de la competencia, puede costarle la permanencia a Kenzo, puede convertir a Kenny en la víctima oficial de la temporada o puede abrir una guerra interna que va a dividir a la casa en bandos irreconciliables. Y lo peor de todo es que esto apenas está empezando, porque no fue solo un momento de tensión que se resolvió con un grito o una discusión acalorada. Fue violencia física, fue agresión directa, y eso en un reality show no se perdona fácil. La producción está observando cada movimiento. La jefa ya dejó claro que no va a tolerar este tipo de desbordes, y ahora todos los participantes saben que cualquier paso en falso puede significar la expulsión inmediata. Pero lo más delicado de todo esto no es solo lo que pasó entre Kenzo y Kenny, sino lo que viene después. Porque ahora cada uno de los que estaban ahí tiene que decidir de qué lado está, tiene que posicionarse, tiene que hablar, y cada palabra que digan puede sellarles el destino dentro del juego. Para entender cómo llegamos a este punto tan crítico, hay que retroceder un poco y ver cómo estaba el ambiente en la casa antes de que todo explotara. Porque esto no salió de la nada, esto venía cocinándose desde hace días, tal vez semanas, en medio de roces constantes, alianzas que se hacen y se deshacen en cuestión de horas, y una convivencia que ya estaba al límite. Kenzo no es precisamente el tipo de participante que pasa desapercibido. Desde que entró a la casa dejó claro que no vino a hacer amigos, que su estrategia es directa, sin filtros, y que no le importa pisar a quien tenga que pisar para avanzar. Esa actitud le ganó respeto de algunos, pero también le generó enemigos, y Kenny estaba justo en esa lista de personas con las que Kenzo ya había tenido más de un encontronazo. Kenny, por su parte, tampoco es un participante fácil de manejar. Tiene su propio estilo, su forma de moverse dentro del juego, y no es de los que se quedan callados cuando algo no les parece. Entre él y Kenzo ya había habido roces antes, comentarios que se lanzaban en medio de las conversaciones grupales, miradas que decían más que las palabras, y una tensión que todos en la casa podían sentir pero que nadie se atrevía a confrontar directamente. Hasta ahora. Porque lo que pasó ese día no fue planeado, no fue estrategia, fue pura explosión emocional. La casa estaba en uno de esos momentos en los que la convivencia se vuelve insoportable, cuando llevas demasiados días encerrado con las mismas personas, cuando cada gesto te molesta, cuando cada palabra suena como una provocación. Y en medio de ese clima ya de por sí pesado, Kenzo y Kenny terminaron en una discusión que escaló más rápido de lo que nadie pudo anticipar. No se sabe exactamente qué fue lo que detonó todo, si fue un comentario de Kenny que Kenzo interpretó como una falta de respeto, si fue algo que venía arrastrándose desde días atrás, o si simplemente fue la gota que derramó el vaso después de semanas de tensión acumulada. Lo que sí se sabe es que en cuestión de segundos, la discusión pasó de ser verbal a física, y Kenzo, en un arranque de furia que nadie vio venir, empujó a Kenny con tanta fuerza que lo estampó contra la puerta del confesionario. El sonido del impacto resonó en toda la casa. Kenny quedó ahí, contra la puerta, tratando de procesar lo que acababa de pasar, mientras Kenzo seguía gritando, completamente fuera de sí. Los demás participantes reaccionaron tarde, como suele pasar en estos casos, porque nadie espera que una discusión llegue a ese nivel. Algunos se quedaron congelados, otros intentaron acercarse para separar, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, el momento quedó grabado, y ahora todos sabían que esto iba a tener consecuencias, y fue ahí cuando la jefa intervino. No fue una intervención suave, no fue un simple llamado de atención. Fue una intervención directa, contundente, dejando claro que lo que acababa de pasar no era aceptable bajo ninguna circunstancia. La voz de la jefa se escuchó en toda la casa, y todos supieron que esto iba en serio. Kenzo fue llamado al confesionario de inmediato, Kenny también, y el resto de los participantes se quedaron en la sala procesando lo que acababa de explotar frente a ellos. Pero lo más importante de todo esto no es solo el empujón, no es solo la intervención de la jefa. Lo más importante es lo que viene ahora. Porque ahora la casa se divide, ahora cada participante tiene que elegir un bando, y esa decisión puede definir quién se queda y quién se va en las próximas semanas. Fabio Agostini fue uno de los primeros en reaccionar, y su postura dejó claro que esto no iba a quedar en el olvido. Fabio tiene peso dentro de la casa, tiene influencia, y cuando él habla, los demás escuchan.
Y lo que dijo después del incidente fue contundente. La violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia. Esas palabras resonaron y de inmediato varios participantes se alinearon con esa postura, dejando a Kenzo cada vez más aislado, pero no todos pensaron igual. Stefano Piccioni, que siempre ha tenido una relación más cercana con Kenzo, intentó matizar la situación, argumentando que todos estaban bajo una presión extrema, que la convivencia estaba al límite, y que tal vez Kenny también tuvo algo que ver en cómo escaló todo. Esa defensa, aunque sutil, fue suficiente para que se empezara a formar una grieta en la casa. Porque ahora no solo se trata de Kenzo contra Kenny, se trata de quienes están dispuestos a justificar lo que pasó y quienes lo condenan sin matices. Yoridan Martínez, por su parte, se mantuvo en silencio durante los primeros minutos, observando, calculando, esperando el momento justo para posicionarse. Y cuando finalmente habló, lo hizo con una frialdad que dejó a todos incómodos. Dijo que lo que pasó era grave, sí, pero que también era una oportunidad para ver quién realmente estaba jugando con estrategia y quién estaba dejándose llevar por las emociones. Esa lectura del incidente como una jugada estratégica más que como un problema moral dividió aún más las opiniones, y ahora la casa está fracturada en al menos 3 bandos: los que condenan a Kenzo, los que lo defienden y los que están usando todo esto para reposicionarse en el juego. Kenny, mientras tanto, quedó en una posición complicada. Por un lado, es la víctima clara de una agresión física, y eso le da una narrativa poderosa de cara al público. Pero por otro lado, varios participantes empezaron a cuestionar si él no provocó la situación, si no dijo algo que sabía que iba a detonar a Kenzo, si no estaba buscando exactamente esta reacción para quedar como el afectado, y esa duda, esa sombra de sospecha, puede ser tan peligrosa para Kenny como el empujón mismo. Porque si el público empieza a creer que él manipuló la situación, toda la simpatía que podría haber ganado se evapora en segundos. Y Kenzo, bueno, Kenzo está en el peor lugar posible. La jefa ya le dejó claro que está en observación, que cualquier otro desliz puede significar su expulsión inmediata y que la producción no va a tolerar más actos de violencia. Pero más allá de la amenaza institucional, Kenzo ahora tiene que lidiar con el rechazo de gran parte de la casa, con la desconfianza de quienes antes lo respetaban y con la posibilidad real de que el público lo vea como el villano de la temporada. Y en un reality show, ser el villano puede funcionar si lo manejas bien, pero si cruzas la línea hacia la violencia física, el público no perdona. Lo que hace todo esto aún más explosivo es que la competencia sigue, las nominaciones siguen, y ahora cada voto, cada decisión, cada alianza está contaminada por lo que pasó. Nadie puede actuar como si nada hubiera ocurrido, y cada movimiento que hagan de aquí en adelante va a ser leído a través del filtro de este incidente. La casa ya no es un espacio de juego limpio, es un campo minado donde cualquier paso en falso puede hacerte explotar. Y la gran pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta pero que todos están pensando, es: ¿esto fue el final o apenas el principio? Porque si Kenzo se queda, si la jefa decide que una advertencia es suficiente, entonces la tensión va a seguir creciendo, las venganzas van a empezar a cocinarse, y lo que vimos puede ser solo el primer acto de una guerra mucho más grande. Pero si Kenzo es expulsado, entonces la casa pierde a uno de sus jugadores más polémicos, y eso puede cambiar completamente la dinámica del juego, dejando un vacío de poder que varios van a querer llenar. Lo único seguro es que nada vuelve a ser igual después de esto. La puerta del confesionario ya no es solo una puerta, es el símbolo de una línea que se cruzó y que no se puede descruzar. Y todos en esa casa lo saben.